noches, estimados amantes del derecho, miembros de la orden y público en general. Sean todos y todas bienvenidos a una nueva sesión académica del presente diplomado de especialización en Derecho Laboral, Proceso Laboral y Fiscalización de SUNAFIL. A manera de introducción, estimados colegas, comentarles lo siguiente. Hemos empezado el presente evento académico de atrás hacia adelante, recordarán. Hemos empezado con un poco de SUNAFIL, hemos empezado con un poco de Proceso Laboral, de la mano de diversos ponentes que nos han ido acompañando. La anterior semana, en ese sentido, hemos tenido asueto por un tema del Día del Trabajo y todo ello, ¿no? Toda la semana prácticamente. Por tal motivo, esta semana vamos a recuperar con 3 sesiones académicas, el día de hoy, el día viernes y el día sábado. Entonces les voy comentando para que puedan ir también anotando. El día de hoy, de 8 de la noche hasta las 9:30, vamos a tener una sesión asincrónica, ¿de acuerdo? El día viernes, sesión sincrónica en vivo, y el día sábado, sincrónica en vivo también, de la mano de la doctora Cantú Osorio Vega, me parece. ¿De acuerdo, doctores? En tal sentido, el horario va a ser el siguiente, de 7 a 9 de la noche el día viernes, y en el mismo horario de 7 a 9 de la noche el día sábado, ¿de acuerdo? Para irnos poniendo al día en nuestras sesiones. La sesión que les hemos preparado el día de hoy con el equipo académico de ebook 360 es una sesión de regalo de nuestra ponente Marilu Merz Salchillo, y es una sesión pregrabada, la cual obviamente va a permitir que los alumnos puedan acceder inmediatamente al término de esta a su visualización, y también cualquier duda, pregunta que ustedes tengan, la pueden dejar en la caja de comentarios, a fin, cuando tengamos la siguiente sesión con esta misma doctora en vivo, puedan realizar las preguntas correspondientes y bueno, en caso las dejen ahora por escrito, van a ser absueltas, ¿de acuerdo? Entonces, valga la aclaración, el día de hoy tenemos una sesión pregrabada de la doctora Marilu Merz Salchillo. Así es, estimados colegas, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho por Georgetown University, en Resolución de Conflictos, Estados Unidos, magíster en Derecho al Trabajo y de la Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente de la Academia de la Magistratura y de la Maestría en PUC y en la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. También con experiencia en NITA Advocate Design Nation en litigación oral en Estados Unidos, asociada senior de Rubio, Leguía y Norman. Estimados colegas, con la doctora vamos a tener 2 sesiones, una sesión pregrabada del día de hoy y una sesión de proceso laboral en vivo, ya en tiempo real, por así decirlo, para que ustedes puedan interactuar ya para la subsiguiente semana. Así es que cualquier duda, pregunta que surja del día de hoy, la dejan por favor en la caja de comentarios, que para eso está, y listo. Entonces, sin más preámbulo, colegas, vamos a empezar de una vez, ¿de acuerdo? Antes de comenzar, sí, me estaban comentando por interno. Así es, les voy comentando, sí, el día de hoy vamos a abordar introducción al derecho de trabajo. ¿Listo? Ok, entonces, cualquier duda, igual lo pueden dejar. El material también ya se les ha remitido al aula virtual para que lo puedan descargar. Muy bien, iniciamos entonces con la doctora María. ¿Me podrían confirmar si se me escucha correctamente? Correcto, doctora, se le escucha muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias, Edison. Si algún momento tuviera algún tema de conexión, por favor, me avisan. Ustedes ya saben que, bueno, pues en esta nueva normalidad nunca estamos exentos de algunos temas académicos, tecnológicos, perdón. Y bueno, primero que nada agradecerte Edison, agradecerles a ebook 360 por la invitación. Estoy muy contenta de
de estar en este evento que están realizando de la mano del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, por un tema que realmente a mí me apasiona, ¿no? Que es el derecho laboral, ¿no? Y más aún comenzando, pues, ¿no? Con la primera sesión, ¿no? Que un poco compete la introducción al derecho laboral. Edison, no sé si por favor me podrían ayudar o coordinación académica para proyectar la presentación de PowerPoint que remití. Correcto, doctora. A ver un momento. Ya, perfecto. Y bueno, mientras Edison va proyectando el PPT, bueno, primero que nada, presentarme, ¿no? Mi nombre es Marilu Mersta, yo actualmente soy abogada del estudio Rubio Leguía Norman, ya vengo laborando ahí hace 8 años, yo comencé a trabajar en realidad en el derecho laboral allá por el año 2010, así que realmente el tema del derecho laboral es algo que me apasiona muchísimo y que creo que cada vez más está cobrando relevancia en el ámbito del derecho y creo que este tipo de eventos académicos pues no son muy importantes. Ahí se visualiza perfecto, muchísimas gracias Edison. También me gustaría comentarles un poco que la dinámica, ¿no? de esta clase, muy al margen de, digamos, el conocimiento, los conceptos que vayamos a ir compartiendo, a mí me gustaría mucho si es que en algún momento cualquiera de ustedes tiene alguna pregunta, algún interrogante respecto de lo que yo estoy comentando, por favor, siéntanse libres de comentarlo en el chat, porque a veces si, digamos, yo simplemente estoy acá frente a la pantalla, ¿no? Y les hablo 1 hora o un poquito más, un poco menos, y hacia el final recién se responden las preguntas, a veces quizás como pasó el momento, o algunas preguntas son muy interesantes y van justo al tema que se está comentando, que se está conversando, así que a mí me gustaría mucho y los invito, más aún pues no con la temática y la rigurosidad académica que tiene este curso, ¿no? Que tienen que rendir una evaluación posteriormente, una parcial, una final, entonces yo los invito a que realicen por favor sus preguntas a través del chat del Zoom, yo lo voy a tener abierto y poco a poco voy a tratar de responder, ojalá que a todas sus interrogantes, pero creo que eso va a ser mucho más dinámica, mucho más interesante la clase, sobre todo porque acá vamos a ver no solamente teoría, sino también algunos aspectos prácticos. Ya podemos pasar a la siguiente, por favor, Edison. Bueno, introducción al derecho del trabajo, ¿no? Que la verdad que mientras estaba preparándome, ¿no? para esta clase, se me venían muchas cosas a la cabeza, ¿no? Yo me imagino que quizás algunos de ustedes tienen algún tipo de experiencia o contacto con el derecho laboral, algunos más, algunos menos, quizás algunos recién este es su primer contacto con el derecho laboral, ¿no? Entonces a mí me gustaría comenzar un poco con esta lluvia de ideas que me pareció bastante interesante respecto de qué cosas se nos viene a la cabeza cuando pensamos en derecho del trabajo, ¿no? Pensamos en primer lugar, pues evidentemente en la relación laboral, que va a ser pues de lo principal que vamos a tocar en la sesión del día de hoy, pero no solamente eso, ¿no? Porque en realidad el derecho del trabajo no solamente implica la relación laboral, sino también implica otra serie de relaciones y otra serie de aspectos que están íntimamente ligados a la relación laboral. También se analizan, por ejemplo, las relaciones que son la antítesis de la relación laboral. Por ejemplo, la relación de locación de servicios, que es algo de lo cual vamos a analizar y revisar el día de hoy. Están otros temas fundamentales relevantes, como por ejemplo la seguridad y salud en el trabajo. Está también los recursos humanos, que ya va más allá de la relación laboral, ¿no? Es un poco cómo se gestiona una empresa, cómo se gestionan beneficios, cómo se gestiona personal, cómo se incentiva. Está el derecho colectivo, el derecho sindical, está el derecho disciplinario, ¿no? Y a mí particularmente el derecho laboral me parece una de las ramas más ricas del derecho, justamente porque parte de uno de los conflictos humanos, digamos, no quiero decir por excelencia, ¿no? Pero de los más comunes que existen, que es la relación laboral. La relación laboral, por la misma naturaleza, como lo vamos a ver el día de hoy, por esta misma asimetría que existe entre el trabajador y el empleador, las facultades, obligaciones y responsabilidades que tiene cada parte, es una relación conflictiva. Entonces, por lo mismo que es una relación conflictiva, es que
hay una necesidad de regular el derecho del trabajo, ¿no? Y hay una necesidad de que exista una intervención, ¿no? A nivel legal, ¿no? Por eso existe una rama del derecho que regule esta relación y todas sus otras, digamos, variantes, aspectos, directrices, derechos, beneficios, etcétera, ¿no? Entonces, solamente para que tengamos algunos conceptos en la mente, y si, reitero, ¿no? Si en algún punto quizás no estamos tocando algo directamente de introducción al derecho del trabajo, pero que abarca el derecho del trabajo, yo, como les comentaba, gustosa de responder sus dudas, ¿no? Ya podemos pasar a la siguiente, Edison, por favor. Gracias. Pero antes, ¿no? Yo quería hacer esta pequeña introducción con esa lluvia de ideas. Pero antes de entrar a la relación laboral, a mí me gustaría comenzar con un aspecto que me parece muy importante. Es incluso así como comienza la clase de laboral especial del doctor Jorge Toyama en la Católica, a la cual yo fui asistente por muchísimos años. Y tomé esta idea también porque me parece muy importante de, antes de hablar de lo que es la relación laboral, hablar un poco de cuál es la realidad del derecho del trabajo en nuestro país, ¿no? Porque creo que la idea de esto también no es solamente que ustedes se lleven, digamos, la teoría, que la pueden encontrar en el libro de Introducción Introducción al Derecho del Trabajo de Javier Neves, o del libro Lo Esencial del Derecho Laboral del doctor Ferro, sino que también se lleven un poco de praxis, ¿no? Un poco de práctica, ¿no? Como que, qué bueno, Marilú, mira, acá están los conceptos, ¿no? Qué chévere, pero ¿cómo se aplica esto, ¿no? O qué impacto tiene esto realmente en nuestro país, ¿no? Entonces, un poco la ponencia del día de hoy, primero va a hablar sobre cuál es la realidad del derecho del trabajo en nuestro país, con algunas tendencias que hay también en el derecho del trabajo, algunos temas que quiero que también se queden en el tintero para cerrar la clase hacia el final de la ponencia de hoy, y además también introducir algunos temas que sé que van a ver más adelante en las siguientes clases para que también ustedes ya vayan pensando, reflexionando y luego posteriormente vayan hilando algunos de estos temas jurídicos muy relevantes. Después de ello, yo ya voy a entrar al concepto, ¿no? Un poco del derecho del trabajo en sí. Primero voy a comenzar un poco con lo que significa el derecho al trabajo decente como parte del derecho al trabajo, ¿no? Porque acá si estamos hablando del derecho al trabajo, antes de la relación laboral tenemos que definir qué cosa es el derecho laboral. De ahí ya vamos a entrar a los tres elementos de la relación laboral, los elementos esenciales, cómo es que se manifiestan cada uno de ellos, cuáles son los principios del derecho del trabajo, las fuentes del derecho del trabajo, un poco de jerarquía normativa en el derecho del trabajo, es un poco recordar, ¿no? Dependiendo pues, ¿no? del público objetivo, de las experiencias prácticas que tengan, un poco recordar introducción a las ciencias jurídicas, introducción al derecho, pero aplicado al derecho laboral. Y ya casi para cerrar, he traído pues algunas sentencias en donde se aplican todos estos conceptos que hemos visto ya hacia arriba, ¿no? Un poco cuál es la diferencia entre una relación laboral y una relación de locación de servicios, pero ya de cara a un juicio, ¿no? ¿Cómo lo analiza un juez? ¿Qué piensa un juez? ¿Qué considera un juez que es subordinación o no, o prestación personal o remuneración, etcétera, ¿no? ¿Cómo se analiza la subordinación ya en el marco de un caso real? Y un poco tratar de aterrizar todos esos conceptos que hemos visto hacia la hacia la primera parte. Entonces, esa es un poco más o menos la estructura. Y ahorita me gustaría comenzar con el primer punto, que es un poco la realidad del derecho del trabajo en nuestro país, ¿no? Y creo que es muy importante, antes de analizar, ¿no? El concepto de la relación laboral, entender a qué universo, ¿no? A qué público objetivo, ¿no? Dentro del modelo económico que tenemos en nuestro país, de la realidad social que tenemos en nuestro país, de cómo se mueve el mercado, a qué universo y público objetivo se aplica todo esto que vamos a ver, las leyes, los tratados, la constitución, la protección, los beneficios sociales. Es muy importante tener un contexto de cuál es el ámbito de aplicación real del derecho al trabajo en nuestro país. ¿Y por qué? Y ya podemos pasar a la siguiente, Edison, por favor. Por un aspecto que es importantísimo, relevantísimo,
que genera muchísimos estudios, no solamente en nuestro país, sino a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial, porque somos uno de los países con más informalidad en el mundo. A nivel de Latinoamérica estamos ahí nomás en el tope, creo que sobrepasados únicamente por 2 países más, pero somos de los países que tenemos un índice de informalidad laboral altísimo. ¿Y eso qué quiere decir? Que todo esto que vamos a, digamos que se va a estudiar, solamente se aplica a menos del 30% de la fuerza laboral que existe en nuestro país, ¿no? Y yo creo que este es un punto de reflexión y un punto de partida además muy importante, ¿no? Porque muy al margen de los conceptos, creo que sí es importante no perder de vista que la realidad social peruana nos dice que todos estos principios, leyes, normas, solamente se van a aplicar a menos del 30% de la fuerza laboral de nuestro país. La informalidad laboral en el Perú, además, se agravó la situación de la informalidad a raíz de la pandemia. Y también a lo largo de los años, las estadísticas arrojan que si bien ha habido, hasta antes de la pandemia, un ligero decaimiento de los índices de informalidad, en realidad, como había más fuerza laboral, más población económicamente activa, en realidad solamente había más sector informal en términos cuantitativos, ¿no? Y ya a raíz de la pandemia, pues esto ya ha cambiado y se ha disparado lamentablemente, ¿no? Entonces acá yo quería traerles este gráfico, un poco para ponerlos en contexto, porque no solamente se trata, digamos, de analizar el porcentaje de trabajadores que pertenecen al sector formal que se les van a aplicar todos estos principios y normas que vamos a ver, sino que además también es importante analizar cuál es la participación de este sector informal en el Producto Bruto Interno, ¿no? Porque acá sí ocurre un fenómeno que desde el derecho del trabajo me parece sumamente crítico, pero a la vez también es increíble, es una cosa realmente sui generis y prácticamente casi descabellada, que es que en nuestro país, bueno, hasta antes de la pandemia teníamos alrededor del 70% de trabajadores en el sector informal y únicamente 30% en el sector formal. Ya en la pandemia esto se ha disparado y ya estamos en 80-20. Pero hablemos antes de la pandemia porque incluso estas estadísticas que he traído el día de hoy del INEI, que realizan esta encuesta nacional de hogares en AJO y publican año a año su reporte, son de antes de la pandemia. Y lo curioso es que respecto de la participación económica en el Producto Bruto Interno, en realidad el sector informal únicamente aporta menos, como se puede observar en la pantalla, menos del 20% del PBI. Y el 80% del sector, el 80% del sector informal únicamente aporta 20% del PBI. Y el 30% del sector formal aporta el 80% del PBI. Es decir, hay una relación inversa, proporcionalmente inversa respecto de la cantidad de personas y el aporte que tienen al PBI. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque hablando en términos económicos, creo yo, y esta ya es una opinión personal, que esa es una de las principales razones por las cuales hasta ahora, ¿no? Y pasan los años y no se radica ni se toman las suficientes políticas públicas desde el derecho laboral para avanzar hacia la erradicación de la informalidad laboral. Porque ¿qué estamos haciendo? Emitiendo leyes, promulgando normas, directivas, etcétera, si no atacamos la raíz del problema que es la informalidad laboral. O sea, ¿qué nos hacemos tratando de hacer más estrictas las normas o cambiando de ministro o tratando de sacar resoluciones de SUNAFIL que únicamente se van a aplicar ahora al 20%, al universo de 20% de trabajadores de todo el Perú? ¿Y qué ocurre con el resto de 80% que tiene total desprotección? Ya no estamos hablando si le pagaron bien o mal la gratificación o la CTS, estamos hablando que no tiene ni gratificación, ni CTS, ni seguro, ni salud, ni ONP, ni jubilación, ni acceso al sistema de salud. No tienen ningún tipo de protección legal, es como si no existieran para el derecho laboral. Entonces, este me parece un punto de análisis y de reflexión muy importante
porque siento a veces que en nuestro país las políticas públicas avanzan al revés, o sea, avanzan un paso para retroceder dos. Y creo que los índices y los números, pues, no dejan mentir. Edison, por favor, podemos pasar a la siguiente. Acá también se puede observar, pues, el porcentaje de participación del sector informal en el PBI, pero esta es hasta el año 2019 en millones de soles. Y acá también, ¿no? Realmente sí es preocupante que, claro, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de políticas públicas, uno dice, bueno, si 80% o 70% de mi universo de trabajadores solamente me representan el 18.9 del PBI, entonces mejor me voy a centrar en el 20% o 30% de trabajadores, ¿no? Que es poquísimo, es el 30%, un tercio, y sí me voy a concentrar en ellos. ¿Por qué? Porque ellos sí me representan el 70-80% del PIB, ¿no? Algo que me parece un sinsentido, ¿no? Y algo bastante alarmante. Edison, si podemos pasar a la siguiente, por favor. Acá también hay otro gráfico nuevamente, ¿no? Del INEI, que habla sobre el empleo equivalente según condición de informalidad del 2017 al 2019. Y acá hay algo que quiero resaltar, ¿no? Porque acá ustedes ven tres colores, ¿no? Y me dirán, oye, Marilu, pero tú nos estás hablando de la informalidad y la formalidad, ¿no? ¿Por qué acá hay tres colores? Porque además en nuestro país ocurre algo nuevamente más sui generis todavía, que es que en nuestro país pues existe el empleo informal fuera del sector informal, es decir, el empleo informal dentro de la formalidad, o como yo lo llamo también en una investigación académica, el empleo semiformal, ¿no? Es decir, puede existir una empresa legalmente constituida, puede haber un empleador, puede haber una planilla, pero no todos los trabajadores están en esa planilla. O sí están en la planilla, pero le pago la mitad de los beneficios laborales y no los otros. O les pago algunos, pero no tienen seguridad social, ¿no? Entonces, adicionalmente al problema que existe del empleo informal, además está el empleo informal dentro de la formalidad, ¿no? Y esto va a generar además un reto sumamente grande respecto de cómo se puede arreglar esto por las competencias y facultades que tiene la Autoridad Administrativa de Trabajo para fiscalizar este tipo de informalidad dentro de la formalidad o la misma informalidad, ¿no? Como vamos a ver también más adelante, es una de las causas, es uno de los grandes problemas y trabas que existen justamente para poder atacar la raíz de este problema de la informalidad laboral en nuestro país, porque es gravísimo. Muchísimas gracias, Edison. Podemos pasar a la siguiente. Y ahora ustedes también me dirán, bueno, Marilu, ¿qué más? O sea, ya sabemos qué cosa es la informalidad laboral, pero ¿de qué otras maneras afecta la informalidad laboral el derecho del trabajo, ¿no? Entonces, un impacto muy importante, existen muchísimos, pero yo he querido acá centrarme en dos. El primero es el impacto que tiene la informalidad laboral en la brecha salarial, ¿no? Entonces, acá se puede ver que además del tema de la protección de derechos que les comentaba, la dificultad de fiscalización que va a existir por parte de la SUNAFIL para entidades informales o semi-informales, también acá hay un tema de que la informalidad coayuda a que existe una mayor brecha salarial, ¿no? Entre un sector y otro, ¿no? Como se puede observar acá, por ejemplo, ¿no? Y acá estamos hablando de distintos sectores productivos de nuestro país, ¿no? Entonces, en el sector servicios, perdón, ¿no? Si la remuneración promedio es 520 soles, en el sector informal, en el sector formal es 1.290, perdón. Es más del doble. En el sector transformación de bienes, de 666, en el sector informal se pasa a 1.347, también es más del doble en el sector formal. En el sector primario ya pues la brecha es abismal, ¿no? 315 en el sector informal, 3.650 en promedio en el sector formal, y eso da pues un total de 432 en el sector informal versus 1.398, ya estamos hablando de 3 veces más en el sector formal, ¿no? Entonces,
Esto además considero que es parte de una distorsión remunerativa que genera que se siga empleando sector informal como regla y no como excepción. Y no solamente eso, sino que este tema de brecha salarial además considero yo que es una de las causas por las que incluso empresas formales con nombre y apellido muy conocidas en el medio, quizás ellos no contratan de manera directa informales, pero contratan una tercera, una empresa tercera, una tercerizadora puede ser, como van a ver más adelante, existen mecanismos de contratación indirecta en el derecho laboral, y contratar a un tercero, y este tercero a su vez subcontrata a un cuarto, y es este cuarto el que tiene trabajadores informales. Y así es como las cadenas de producción, otro tema interesantísimo en el derecho laboral, que además creo que están íntimamente ligadas con el derecho formal e informal en nuestro país, pues así es como se siguen perpetuando este tipo de cadenas de informalidad, incluso por empresas de renombre, conocidísimas, que se jactan de cumplir los derechos laborales, pero que en la práctica no están teniendo un debido control respecto de todo el personal que manejan de manera directa o indirecta. Muchísimas gracias, Edison. Podemos pasar a la siguiente. Otro impacto importantísimo en el empleo informal es el impacto que hay en la educación de nuestro país. No creo que actualmente nuestro país lamentablemente está viviendo una crisis, no solamente es una crisis política, sino creo que también es una crisis educativa. Desde hace muchísimos años el sector educación se ha visto pues relegado y eso está teniendo gravísimas consecuencias, incluso en el derecho laboral y en el mercado laboral hoy en día. ¿Por qué? Porque está demostrado, y las estadísticas así lo demuestran del INEI, existen una serie de estudios, pero está demostrado que a menor nivel de educación, a menor nivel de acceso a una educación técnica superior, una educación superior, una educación postuniversitaria de maestría, doctorado, etcétera, a menor nivel de acceso de educación hay mayores probabilidades, por no decir muchísimas más probabilidades de que se acceda al mercado informal laboral una vez que esta persona pues se vuelva parte de la población económicamente activa, ¿no? Es decir, existe una relación directamente proporcional entre el nivel educativo alcanzado por este trabajador y digamos, que el mismo mercado lo empuje a trabajar en el sector informal. Y en el sector informal, pues no solamente hay una serie pues, de abusos en el derecho al trabajo respecto a beneficios sociales, sino también hay trabajo forzoso, vulneración de derechos fundamentales, no hay seguridad de salud en el trabajo y un largo, etcétera. Entonces, el impacto que hay en el empleo informal directo, en la educación, y cómo es que hoy se siguen pagando las consecuencias, que no existan políticas públicas que vayan desde el inicio al sector de educación, pues es algo que también es importantísimo y que además compete mucho a la situación compleja y complicada en la que está el derecho del trabajo en nuestro país hoy en día. La siguiente, por favor, Edison. Y finalmente, para hablar un poco de esta situación del derecho del trabajo, como les comentaba, a raíz de la pandemia, se ha incrementado el trabajo informal en nuestro país a raíz de la pandemia. Han tenido que haber muchos negocios, muchos empleadores han tenido que cerrar, otros han tenido que seguir operando, pero a través de mecanismos de suspensión perfecta, de suspensión con goce, suspensión sin goce. Algunos incluso todavía siguen atravesando muchísimas dificultades económicas y eso lamentablemente ha hecho que muchísimas personas hayan perdido su trabajo durante la pandemia y eso pues lamentablemente ha hecho que teniendo que responder a necesidades económicas, familiares, tengan que salir al mercado a trabajar y qué es lo que quedaba en esa situación de pandemia, mercado informal. Y es así como ya teniendo un índice altísimo de 70% antes de la pandemia, ahora ya estamos hablando de un 80% en la pandemia. Siguiente, Edison, por favor. Otro tema que me pareció muy importante también en esta parte, o sea, en esta primera clase introductoria, son las nuevas formas de trabajo en este siglo, ¿no? Porque, claro, nosotros vamos a hablar el día de hoy, por supuesto, de la relación laboral tradicional, empleador-trabajador, prestación de servicios.
pero existen hoy en día, pues a raíz de la tecnología, a raíz de la pandemia también, una serie de nuevas tendencias en el mundo del derecho del trabajo, como lo son los nuevos tipos de relación laboral, como se puede observar en la pantalla, ¿no? Estos repartidores, Globo, Rappi, Uber Eats, el mismo Uber, Didi me parece que también es otra plataforma de taxi que existe en nuestro país. Y otro tipo de servicios, ¿no? Que están justamente en esa zona gris entre el derecho del trabajo y la locación del servicio, ¿no? Son una serie de nuevas tendencias que, pues, gracias a la tecnología en realidad, ¿no? Porque todas estas plataformas digitales funcionan siempre con un smartphone, con un celular. La empresa de alguna manera te manda directamente vamos a decir, al locador o al trabajador hacia un domicilio, con lo cual sí hay una cierta puesta a disposición, y una serie de escenarios grises, ¿no? Que ya el derecho del trabajo está analizando si es que pertenecen al mundo del derecho laboral o si es que pertenecen al mundo de la locación de servicios, ¿no? Siguiente, Edison, por favor. Dentro de estas tendencias al derecho del trabajo, me pareció interesantísimo, ¿no? Estas noticias respecto de que ya existen todavía en nuestro país, ¿no? Bueno, sí va a haber una, ahorita lo comento, pero primero comenzar con ya, perdón, se me había colgado la página del Zoom. Ya tenemos sentencias en el Reino Unido, en Colombia, respecto de estas nuevas formas de, eh, de contratación laboral, ¿no? Por ejemplo, ya en Reino Unido ya hubo una sentencia del Tribunal Supremo, que sí es el tribunal máximo en el Perú, perdón, el equivalente al tribunal constitucional, que sería en nuestro país el Tribunal Supremo, en donde ya indica que los conductores de Uber, ¿no? De la aplicación del Uber, que uno llama al Uber y te mandan el taxi, ya son trabajadores de Uber para este Tribunal Supremo en el Reino Unido, ¿no? Entonces, eso ya se imaginan una sentencia así en el Perú, ¿no? Que se emita una sentencia colectiva que indique si todos los choferes de Uber o de Didi, ¿no? De Easy Taxi o de cualquiera de estas aplicaciones son trabajadores, ¿no? Y por lo tanto la empresa tiene que asumir todas las contingencias laborales, beneficios, etcétera, ¿no? Tendría muchísimo impacto, ¿no? Siguiente, Edison, por favor. Y Gabriela, muchísimas gracias por tu pregunta. Justo después de estas dos sentencias que voy a comentar, iba justamente a abordar algunos temas de informalidad en seguridad y salud en el trabajo, y ahí voy a aprovechar para responder tu pregunta, sino que te lo quería comentar para que sepas que ahí está en el tintero. Muchísimas gracias. Estas otras dos sentencias también que quise compartir me parecieron muy interesantes también. En Colombia, ¿no? El Tribunal Constitucional colombiano es uno de los tribunales a nivel latinoamericano más respetados, tienen las mejores sentencias, muy buena fundamentación, son cogidas de modelo no solamente por los magistrados del Tribunal Constitucional de nuestro país, sino también de otros países de Latinoamérica, son un referente, y también ya han emitido sentencia en donde tienen una suerte de Rappi, ¿no? Se llama Mercadoni, me parece. Una plataforma en donde también el Tribunal de Colombia ya indicó que estas personas, ¿no? que hacen estos deliveries en sus mochilas, ya sea en moto o en bicicleta, también son trabajadores de la empresa, ¿no? Entonces es como si acá también saliera una sentencia y dijeran que los conductores en bicicleta o en moto de Rappi, por ejemplo, o este otro Globo, ¿no? O ahora creo que han salido más Chasqui, etcétera, todos ellos fueran trabajadores de sus plataformas, ¿no? Entonces, eso también se encarga el derecho de trabajo, ¿no? Este tipo de relaciones nuevas, sui generis, anómalas, que escapan de la típica relación de trabajador, empleador, subordinación y listo, ¿no? Sino todo este tipo de situaciones grises que se van dando y que incluso si nosotros estuviéramos estudiando derecho del trabajo hace unos años, bueno, hace ya varios años, cuando yo llevé derecho laboral 1, por ejemplo, esto no existía, ¿no? No existía Uber, no existía Uber Eats, no había smartphones, no había Rappi. Entonces, ¿no? Este tipo de situaciones se van dando, se van cambiando, el derecho a la desconexión digital, ¿no? Son cosas que pues van mutando y que el derecho del trabajo va a ir pues a su vez también adaptando sus principios, sus derechos fundamentales a este nuevo tipo de situaciones modernas. La siguiente, por favor, Edison. Gracias.
Y ahora, y ya para hacer un enlace, ¿no? Porque acá ya estoy pasando de mi tema introductorio, ¿no? Y además la idea también no es tampoco, digamos, desanimarlos en el derecho laboral. A mí me apasiona muchísimo, me parece una rama del derecho necesaria, indispensable, increíble y realmente útil y beneficiosa para todos, porque todos somos parte y vemos y tenemos interacciones con relaciones del trabajo, ¿no? Y acá quiero hacer el pase entre el trabajo informal, la importancia que hay en la seguridad y salud del trabajo, para adentrarnos al concepto de qué es derecho del trabajo y partir del concepto del derecho a un trabajo decente. Y luego, entendiendo qué cosa es el trabajo decente, qué cosa es esta aspiración a lo que debería ser, de lo que debería ocuparse el derecho laboral, el trabajo decente, ya a partir a los elementos de una relación laboral dentro del marco de lo que es un trabajo decente. Y acá yo les he traído y quiero comenzar este pase del primer tema al segundo con una de las tragedias y creo yo uno de los casos emblemáticos e icónicos en nuestro país fue el incendio de las Malvinas en el año 2017 en el centro de Lima, en donde fallecieron dos jóvenes de 19 y 20 años que pues trabajaban en un contenedor, como se puede observar en la filmina, en un contenedor metálico en el quinto piso de la galería, encerrados, con candado, con llave, por su empleador. Es decir, todos los días el empleador, porque estos chicos iban en esos cubículos metálicos en el quinto piso y pues se dedicaban a quitarle la etiqueta a unos fluorescentes y pegarle la etiqueta de una marca conocida a estos fluorescentes y les pagaban por cada caja que ellos terminaban pues de falsificar. Pero para que, según el empleador, ¿no? Es textual, textual, para que no les roben, porque era la realidad, para que no les roben la mercadería, el empleador los encerraba todos los días con candado. Lamentablemente, en junio del año 2017, un chico con su hermano estaban jugando en el primer piso de la galería, jugando con fósforo y se había chorreado gasolina, un fósforo prendió la gasolina y así fue como se suscitó el incendio. No hubieron víctimas mortales, excepto estos dos chicos que estaban encerrados con candado y llave en el quinto piso. Todas las demás personas pudieron escapar, menos ellos porque estaban encerrados. Y evidentemente pues ellos trabajaban en el sector informal, pero este caso pues fue emblemático porque parte de la antítesis de lo que debería ser el derecho al trabajo, porque el derecho al trabajo se ocupa de un trabajo decente. Y esto es el caso emblemático en el Perú de trabajo forzoso, de trabajo esclavo, de trata de personas, que es totalmente lo opuesto de lo que se ocupa el derecho del trabajo, ¿no? Y sí, es importante y sí me parece relevante tocarlo en un curso de introducción al derecho del trabajo, porque esto no debería pasar en el Perú en el año 2017. Esto no puede pasar en el Perú a media cuadra del Poder Judicial. Esto no solamente es una violación al derecho del trabajo, sino es una violación a los derechos humanos. Siguiente, Edison, por favor. También, y dentro del, ya acá ya no dentro del sector informal, ¿no? Porque ya estamos hablando de uno de los pilares, a mí me parece, a pesar de que todavía no tiene reconocimiento como derecho fundamental, internacional, el derecho a la seguridad y salud en el trabajo como tal. Acá, por ejemplo, este caso que también fue bastante conocido de dos trabajadores un trabajador, perdón, falleció, uno resultó herido porque se cayeron unos andamios en la Corte Superior de Justicia de Huánuco y mataron a un trabajador cuando se están realizando labores de limpieza en el mismo Poder Judicial, ¿no? También la tragedia de Vía El Salvador, perdón, donde esta empresa Transgas, un camión cisterna, que además contaba con todas las autorizaciones. Ajá, acá ya estamos viendo pues elementos de informalidad dentro del sector formal, pues una empresa conocida, una empresa que tenía permisos de la OEFA, una empresa que tenía pues todo en regla y que pues explotó, fallecieron personas, hubieron muchísimos destrozos a la redonda porque evidentemente pues explotó un tráiler que tenía un tanque repleto de gas. Y nuevamente, ¿no? Todo esto compete al derecho al trabajo porque ¿qué pasó con las medidas de seguridad y salud en el trabajo de esta empresa que tenía todos los permisos? ¿Quién falló ahí? ¿Falló la SUNAFIL?
falló la misma empresa, falló el trabajador y fue una negligencia, ¿no? Siguiente, por favor, Edison. Y ya para ir cerrando, este caso también emblemático, caso McDonald's, donde murieron, y acá ya estamos hablando de trabajadores, acá ya estamos hablando, ¿no? Nuevamente nos estamos moviendo, del caso de la Galería Nicolini, eran dos chicos que pues trabajaban en condiciones de esclavitud en el sector informal, sin contrato, sin beneficios, sin nada, como esclavos encerrados, esclavitud, esclavitud moderna en realidad. Y acá ya estamos pasando McDonald's, una empresa, una transnacional, que evidentemente pues tiene unos determinados estándares. Estos dos chicos claramente tenían un contrato de trabajo, tenían beneficios, pero trabajaban en condiciones dignas. Fallecieron porque una máquina estaba malograda y como estaban limpiando el piso, pues tocaron la máquina, les pasó corriente y los dos se electrocutaron y fallecieron en el instante. Esto es informalidad dentro del sector formal. Porque no vamos a decir que McDonald's no es una empresa legalmente constituida, que McDonald's es un empleador informal. Lo mismo en tragedia en Punta Negra, cuando fallece un trabajador reparando un horno de almacén de Plaza B y Vivanda, también falleció electrocutado, ¿no? Y acá, ¿qué tenemos en común, creo yo, de estas tragedias? Que la mayoría de víctimas son jóvenes, que había una total negligencia de seguridad y salud en el trabajo, pero esto nos lleva un poco, ¿no? Y también la idea, ¿no? Es decir, bueno, Marilu, la verdad que después de darnos toda esta introducción del derecho al trabajo, yo siento que la verdad la cosa está muy mal. Y para tratar un poco de responder la pregunta de Gabriela, que nos consulta si habría una solución para el empleo informal en el Perú, ¿no? Y la verdad que yo he escrito una tesis respecto de posibles soluciones al empleo informal en el Perú. Si es que están interesados, los invito a leerla, está en el repositorio de tesis de la Católica. Y bueno, pero para tratar de responder la pregunta de Gabriela, y en realidad las respuestas son múltiples, en primer lugar, comenzaría con las políticas públicas que se tienen que realizar en el país, ¿no? Y acá las políticas públicas desde el derecho laboral, en donde no solamente tiene que participar SUNAFIL, tiene que participar también distintos ministerios, Ministerio de la Mujer, Ministerio también de Economía y de Agricultura para incentivar el empleo formal, se necesita el Ministerio de Justicia, se necesita la Fiscalía para que este tipo de delitos, porque ya hay un delito contra la seguridad y salud en el trabajo que aplica tanto a formales como informales, porque en el caso del incendio de Nicolini, de Joby y Jorge Luis se aplicó, a pesar de que eran informales, ¿no? Se articulen todas estas entidades para que exista una mejor fiscalización efectiva del derecho laboral desde sus inicios. No estamos hablando de la fiscalización de, ay, pagó la gratificación, le dio boleta, no, que por supuesto también es importantísimo, pero tenemos que ir, un poco más atrás. Y para eso es importante que la articulación de políticas públicas involucre a todos los actores, no solamente SUNAFIL y por ahí un ministerio más. Tiene que ser una política nacional global, completa. Segundo lugar, capacitación. Capacitación y educación. Capacitación y educación va desde el colegio, porque desde el colegio los niños necesitan saber cuáles van a ser sus derechos fundamentales como personas, los cuales después van a ser sus derechos como trabajadores. Porque si tú a un niño le enseñas que toda persona tiene derecho a la libertad, después va a saber que como trabajador no lo pueden encerrar cuando esté trabajando, por más que se encuentre en una situación de necesidad, porque eso es una violación a su derecho fundamental de salud, dignidad, libertad, etcétera. Obviamente el problema es mucho más complejo, pero se tiene que comenzar desde ahí. De ahí se tiene que comenzar ya a ir subiendo a los mismos empleadores. Hay una serie de capacitaciones que existen en otros países, sobre todo en países asiáticos, que tienen tantas tasas, o sea, tienen, creo que países asiáticos y la India son los únicos países que nos ganan en tasa de informalidad laboral porque ahí están las grandes fábricas textiles. Entonces ahí existen programas de capacitación de sindicatos que van directamente con empleadores informales para que se formalicen por el bien de ellos y por el bien de sus trabajadores, para respetar los derechos fundamentales. Entonces, esa también sería una segunda capacitación que vaya de la parte de una sensibilización a nivel ya no solamente institucional, sino también a nivel, digamos, de sociedad. Existe mucha tolerancia social a la vulneración de derechos laborales. Todos los días lo vemos,
lo vemos en la calle, lo vemos cuando se ve, digamos, mendicidad o prostitución, lo vemos ya a nivel de, digamos, empresas chicas en donde se ve que se está maltratando a algún otro trabajador, no se dice nada, lo vemos porque todos conocemos a alguien que está en el mercado informal y así. Entonces, esta alta tolerancia social también a la que estamos acostumbrados como sociedad, creo yo, que es un punto que debería, pues, atacarse, ¿no? Y tercero, creo que es necesario o sea, yo primero hablé de la interacción que tiene que haber entre entidades y la interacción normativa que tiene que haber con un plan estatal, digamos, que abarque todas estas entidades y que vaya mucho más allá de atacar el problema de manera superficial, sino que vaya a la raíz, que ataque, pues, las poblaciones vulnerables que son materia de este tipo de violaciones a los derechos fundamentales laborales. Hablé de la capacitación y sensibilización, ¿no? Pero también, pues, es necesario también que las normas, pues, ataquen, no sean, y ya no solamente, digamos, la interacción que tienen que tener las entidades como tal para que estas políticas funcionen, sino también tiene que haber un fortalecimiento institucional de todas estas entidades que hablé en el primer punto, que necesitan, pues, unirse. Porque si no existe un fortalecimiento institucional de la SUNAFIL, del Poder Judicial y de otros ministerios, sino que quiero quedarme en Poder Judicial y SUNAFIL, si no hay ese respeto a estas entidades, entonces, si no existe una consecuencia jurídica para todas estas violaciones y vulneraciones, entonces creo yo que vamos a seguir en lo mismo. Eso pasa evidentemente por presupuesto, pasa por capacitación, pasa por concientización, pasa por retención de talento y generar, pues, confianza por parte de la población en estas entidades y una serie más de situaciones muy interesantes, pero, digamos, he tratado de centrarme en estos 3 puntos para responder la pregunta de Gabriela, pero como les digo, este es un tema súper fascinante, interesantísimo, y si tienen más interés, en verdad los invito a revisar mi tesis, porque en verdad le dedico, básicamente de eso trata, ¿no? Y dedico todo un capítulo a hablar sobre políticas públicas justamente para tratar de erradicar la informalidad laboral en nuestro país, ¿no? Acá existen otro tipo de, justamente algunas preguntas muy interesantes. Sería verdad que firmen un contrato. Justamente locación de servicios y relación laboral es el tema que voy a seguir, así que voy a dejar la pregunta de Erika, porque justamente creo que después de analizar las sentencias que he traído, justamente vamos a llegar ahí. ¿Cómo podría fiscalizar SUNAFIL si ellos mismos contratan vía locación a sus trabajadores? Edmundo, justamente porque esto sí va a lo que yo estaba comentando, el tema de las competencias de SUNAFIL, que no es un tema que abarca introducción del derecho al trabajo, pero también es un tema interesante porque si bien no existen las competencias directas, hay una serie de trabas, por eso cuando yo hablaba de una reforma, tiene que haber una reforma a nivel no solamente normativo, sino también a nivel de interacción de entidades. Si hay un tema de competencias en la Ley General de Inspecciones y su reglamento respecto a las competencias de SUNAFIL, entonces es difícil que SUNAFIL fiscalice a informales o que fiscalice a locadores, pero eso no significa que no lo pueda hacer. En la práctica lo puede hacer y lo hace. En el caso que yo les mencioné de la Galería Nicolini, hubo una fiscalización por parte de SUNAFIL posterior, porque sí había un empleador legalmente constituido. Porque sí hay facultades en la norma que permiten que si es que hay un RUC, si es que está legalmente constituido, sí se puede fiscalizar. Cuando revisen los contratos y encuentran desnaturalizaciones, si bien no pueden ordenar la reposición, no pueden ordenar que los contratos pasen a plazo indeterminado, sí se puede emitir una multa a la empresa para que se revierta esta situación y finalmente tenga un tema disuasivo, que es la función de la SUNAFIL, ¿no? Entonces, claro, la SUNAFIL no es como un poder judicial, pero sí tiene facultades de multa que pueden servir para tratar de disuadir a los empleadores de tener este tipo de prácticas, ¿no? José Luis también nos comenta respecto del Estado. Ahora, tampoco seamos injustos, ¿no? Yo creo que en un escenario pre-SUNAFIL y post-SUNAFIL existen avances, ¿no? Solamente que todavía es necesario seguir avanzando, ¿no? Antes no existían, pues, el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y creo que acá se ha servido que se dividan las competencias que tiene SUNAFIL, que se dedica únicamente a fiscalizar,
a dictar protocolos, y Ministerio de Trabajo, que ve más temas macros, normativos de políticas públicas, ¿no? Con lo cual ya no está metido ahí los dos en uno. El tema es que lamentablemente SUNAFIL todavía no llega a todo el país, faltan inspectores, hay muchísimas regiones que a veces solamente tienen un inspector, y hay departamentos en nuestro país que tienen muchísimas ciudades o distritos judiciales, y solamente a nivel departamento tienes un inspector o dos. A veces solamente tienes un auxiliar, no tienes ni siquiera inspector principal. Entonces, es una serie de situaciones que todavía pasa por un fortalecimiento de esta entidad, pero respecto a otros años, se puede observar que las fiscalizaciones han incrementado, que existen más multas, que sí hay un tema disuasivo. ¿Que es insuficiente, José Luis? Por supuesto que sí, pero antes de que hubiera la SUNAFIL, cuando solamente había Ministerio de Trabajo, ya se están haciendo algunos, digamos, algunas mejoras que están ayudando, pues, ¿no? a esta situación. Y podemos pasar a la siguiente, por favor, Edison. Muchas gracias. Y solamente estaba leyendo una pregunta de Mercedes, y creo que un poco para ir cerrando esta parte, ¿no? Las causas del alto índice de informalidad, en realidad, las causas son muchísimas, ¿no? Pero yo me sentaría en, creo que la principal para mí es la desigualdad. No me digan, pero Marilu, ¿cómo la desigualdad es causa de la informalidad en nuestro país? Y lo que sucede es que los estudios demuestran, como les comenté, que a menor nivel de acceso a la educación, mientras uno es más joven, mientras uno es mujer, y otra serie de circunstancias, uno es más propenso a ser parte del sector informal. Pero la razón por la cual estas personas terminan trabajando en el sector informal es por la alta desigualdad y asimetría que existe en nuestra sociedad. Es decir, la desigualdad de la sociedad y la situación de vulnerabilidad en la que estas personas están y se encuentran son las que las empujan a ser parte del trabajo informal. Es decir, no están ahí porque quieren, sino están ahí porque no tienen de otra. Entonces yo creo que esa desigualdad y esa situación de vulnerabilidad en la que están todas las personas que son parte del trabajo informal, porque nadie quiere estar en el trabajo informal, son causa de la asimetría, ¿no? Que se relacionan un poco con las soluciones que había mencionado hacia adelante. Pero creo que para mí, particularmente, esa creo yo que es, que eso se relaciona con muchos otros problemas sociales, por supuesto que sí, pero creo que esa es la principal causa. Ahora hablemos un poco del trabajo decente, ¿no? Y acá es importante, claro, hablamos de, Marilur, el derecho al trabajo, estamos hablando de informalidad. Entonces, ¿qué cosa es a lo que debería aspirar el derecho al trabajo? A un trabajo decente, un trabajo que abarca a todos. El trabajo decente es un mínimo de derechos y condiciones que debe tener todo trabajador por el hecho de ser persona, no solo por el hecho de ser trabajador. Por eso es que abarca una serie de derechos fundamentales, fundamentalísimos, porque vamos a ver muchos derechos fundamentales en el derecho del trabajo. Pero, por ejemplo, el derecho al pago de horas extra no se va a equiparar pues, al derecho del trabajo de manera libre y voluntaria, al trabajo no esclavo. ¿Me siguen? Hay una diferencia. Los dos son derechos laborales, por supuesto, los dos son derechos laborales fundamentales, pero no es lo mismo trabajar en situación de esclavitud a que no te paguen tus horas extra. El acceso a un trabajo digno, a condiciones materiales mínimas necesarias en las que toda persona debería prestar servicios, ¿no? Para la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, es un conjunto de oportunidades para tener acceso a equidad, libertad, seguridad y dignidad, ¿no? En palabras de el que fue presidente de la OIT, lo que piden los seres humanos, un trabajo decente, digno, una oportunidad justa de tener un trabajo decente, para mostrar lo que valen las personas y así trepar por la escalera de las oportunidades. Siguiente, Edison, por favor. Pasemos a la siguiente y luego la subsiguiente, porque ahí solamente había una cita de lo que era el trabajo decente. Pero la siguiente, la pirámide.
Y pues ya para ir cerrando, introducirnos en los 3 elementos de la relación laboral, importante los pilares del derecho del trabajo, ¿no? Los derechos humanos, ya les he introducido un poco, esto también es importante que lo tomen en cuenta porque vamos a analizar la pirámide normativa en el derecho del trabajo, ¿no? Entonces, derechos humanos, empleo remunerado, ¿no? Evidentemente acá estamos hablando de una contraprestación por el servicio, protección social y seguridad social, y finalmente diálogo social, que lo van a ver en una de las siguientes clases más adelante, que habla pues, ¿no? Del diálogo social, derecho colectivo, derecho sindical. Siguiente, por favor, Edison. Acá hay una pregunta de Luis Villalobos sobre la fiscalización de SUNAFIL, pero me está hablando si SUNAFIL debería entrar a los servidores públicos. Justamente la siguiente diapositiva, ya podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor, Edison, porque justo va la pregunta de Luis. Acá, ¿no? Y acá, digamos, el día de hoy yo he traído un curso de introducción al derecho del trabajo en el sector privado. Podría haber todo un curso sobre el derecho laboral en el sector público, ¿no? Que es, digamos, tiene sus propias entidades, sus propios órganos de control, tienen beneficios distintos, tienen sentencias distintas, precedentes, etcétera. Reposición en el sector público es diferente de reposición en el sector privado. Entonces yo creo que acá quizás, no sé si es un tema de si SUNAFIL debería entrar o no, porque existe el tribunal Servir para, digamos, temas de los trabajadores públicos, ¿no? Entonces, quizás muy al margen se debería hacer SUNAFIL o Servir. Creo que, Luis, lo que habría que hacer es simplemente generar un fortalecimiento de las entidades fiscalizadoras en general y definir eso, digamos, en términos macro. Y ya respecto a la situación de los trabajadores públicos, creo que el problema es mucho más complejo. O sea, creo que se tiene que de verdad terminar de ordenar el sector público. No puede ser que hasta hoy tengamos SNP, servicios no personales, todavía tengamos CAS, indeterminados y Servir. O sea, ha sido como dicen, la cura terminó siendo peor que la enfermedad. Porque ahora tenemos 4 regímenes en una misma entidad, a uno le aplicas SNP, de ahí tienes el CAS, pero no, ahora tienes el Servir y también tienes el 728 que está trabajando, todos están haciendo lo mismo y pues lamentablemente eso ha generado mucha confusión. Entonces, sin dejar de lado el tema del derecho laboral, que por las preguntas que me están haciendo veo que ya están bastante familiarizados con el derecho laboral, porque son preguntas pues, ¿no? Que ya van al fondo del asunto, pues creo que hay en el sector público hay un tema de homogenizar, ¿no? El tema de los regímenes, ¿no? Y dejar de crear nuevos regímenes teniendo todos los otros arrastrando cola y finalmente lo que ocurre en realidad es una afectación al derecho a la igualdad y discriminación tremendo para estos trabajadores, tanto para el SNP como para el CAS, como para el Servir, como para el 728, ¿no? Entonces, creo yo que eso en realidad debería ser más como, digamos, una arista en donde sería atacar el problema, ¿no? Para reiterar un poco la pregunta de Edmundo, bueno, sobre que la SUNAFIL tiene sus propios trabajadores en locación. Y creo que ahí, Edmundo, la verdad que no conozco si es que tiene muchos trabajadores bajo locación o no, pero creo que ahí nuevamente regresamos al tema de institucionalidad de estas entidades, ¿no? Lamentablemente hay un tema presupuestario, hay muchísimos estudios, uno muy interesante que había hecho una ex ministra sobre el alcance que tenía SUNAFIL. No tienen presupuesto, no tienen inspectores. Entonces, si no tienen presupuesto, ¿qué es mejor? Tener a alguien por locación a no tener ninguno. O sea, lamentablemente el tema institucional presupuestario pues es muy complejo, ¿no? Y ese debería ser un punto de partida para atacar este tipo de problemas, ¿no? Ahora, acá ya adentrándonos a la interacción de los actores en el derecho de trabajo, pues vamos a hablar de la relación laboral por excelencia, empleador-trabajador, relación laboral, ¿no? ¿Qué más hay aparte de la relación laboral, ¿no? La entidad fiscalizadora, SUNAFIL, en el sector privado estamos hablando, ¿no? Vamos a ver un poco, ya hemos conversado un poco sobre lo importante que es la SUNAFIL, que tiene, ¿no? Reitero, una labor disuasiva, ¿no? SUNAFIL no te puede ordenar a reponer al trabajador, no te puede ordenar a que cambies tus contratos, ¿no? La SUNAFIL solamente abre un procedimiento inspectivo, emite un informe, ¿no? Abre la etapa sancionadora si considera que no has cumplido con lo que te está pidiendo, etcétera, y finalmente eso puede terminar en un sancionador,
puede terminar en un informe si no se detecta infracción, o puede terminar en un sancionador que únicamente te va a imponer una multa. No es como el Poder Judicial que mediante una cautelar, un embargo, te puede, pues, tiene pues esta coacción de ordenarle, pues, ¿no?, al privado a una reposición, un cese de actos de hostilidad, etcétera, ¿no? Siguiente, por favor, Edison. Y Ana Claudia, solamente para responder así, pero así, flash tu pregunta sobre la diferencia del Ministerio de Trabajo y SUNAFIL, porque también podríamos tener toda una clase sobre el Ministerio de Trabajo y SUNAFIL, pero a grandes rasgos, antes el Ministerio de Trabajo hacía todo, o sea, hacía fiscalización y políticas públicas. Ahora ya se dividieron, pero hay un problema porque algunas competencias todavía quedaron en los gobiernos regionales y no en la SUNAFIL, es decir, en Ministerio de Trabajo. Entonces todavía hay algunos departamentos en donde no hay SUNAFIL o SUNAFIL no tiene suficientes, sí, no se ha creado todavía una dependencia de SUNAFIL, entonces tienes la dependencia del gobierno regional que va a realizar las labores de fiscalización de SUNAFIL, pero esa dependencia de gobierno regional es del Ministerio de Trabajo, no es de SUNAFIL porque todavía no hay esa dependencia. Entonces todavía hay ciertos supuestos en donde hay un Ministerio de Trabajo, no hay SUNAFIL y están las dos competencias, pero lo ideal es que la transferencia de competencias fiscalizadoras y sancionadoras sean únicamente de SUNAFIL y temas de políticas públicas, emisión de normas, todo eso se va a dedicar al Ministerio de Trabajo, ¿no? Pero eso todavía es algo que está todavía en proyecto, ¿no? Qué interesante la pregunta de Milagros. ¿Qué acciones se deberían mejorar para las condiciones laborales de las mujeres en nuestro país? Creo que lo voy a tratar de dejar, de nada, Ana Claudia, lo voy a tratar de dejar un poco para el final cuando estemos cerrando, cuando ya tratemos de cerrar un poco cuando estén las conclusiones, porque la verdad que es una pregunta interesantísima. Pero ahora hablemos pues de los elementos de la relación laboral, ¿no? Que son tres. Prestación personal, subordinación y remuneración, creo que todos las conocen por el nivel de preguntas. Me doy cuenta que existe un dominio amplísimo del derecho laboral, así que tampoco voy a venir pues como una clase de Derecho Laboral 1 o Introducción a las Ciencias Jurídicas a decirles qué cosa es el trabajo, la prestación personal, la subordinación y la remuneración, ¿no? Pero quiero partir pues señalando que el trabajo es un derecho y un deber, es la base del bienestar social y es un medio de realización de la persona, ¿no? Importantísimo para no perder esta, ¿cómo se llama? Esta dimensión social que tiene el derecho del trabajo, ¿no? Entonces no perdamos de vista que lo que busca pues es el bienestar del trabajador como persona, ¿no? Siguiente, por favor, Edison. Y acá están los tres elementos de la relación laboral, así en sucinto, ¿no? La prestación personal es la disposición de la fuerza del trabajo, la puesta a disposición de la fuerza de trabajo del trabajador. Los servicios se deben ejecutar de manera personalísima, es decir, sin delegarlos a un tercero. Esto es muy importante. Dentro de una de las sentencias que les he traído es un caso en donde justamente un juzgado analiza si es que este trabajador / locador realizaba las labores de manera personalísima o si estaba pues en la evidente posibilidad o facultad de delegar estas funciones a un tercero, a un familiar, a un colega, etc. Ese es un poco el análisis de la prestación personal. La remuneración es la retribución académica, la contraprestación, el íntegro, perdón, dice la norma, de lo que uno recibe por el trabajo que uno está prestando. Ahora, esto puede ser en dinero o en especie. Tiene que representar una ventaja patrimonial. Este pues es un elemento muy importante, el tema de la ventaja patrimonial, porque vamos a ver que existen conceptos, bueno, lo van a ver más adelante en realidad en la clase de beneficios sociales, pero existen ciertos conceptos que se abonan y que no son considerados como remuneración para efectos del cálculo de beneficios sociales. Entonces el tema de la ventaja patrimonial para analizar si un concepto remunerativo no es importantísima. Por ejemplo, contrario censo están las condiciones de trabajo, que no son considerados remuneración, ¿no? Los viáticos, uniforme, etc. Y es la base de cómputo para los beneficios sociales, ¿no? Por eso también es un concepto tan importante. La subordinación es el elemento de la relación laboral más importante, es en el que más me voy a detener, ¿no? Es la sujeción jurídica y determinadas facultades que tiene el empleador sobre el trabajador. Esto se manifiesta en el poder de dirección,
que es el poder de dirigir, controlar y sancionar, ¿no? Básicamente es el poder de fiscalización que tiene el trabajador, perdón, el empleador sobre el trabajador. Siguiente, por favor, Edison. Y he resaltado ahí en esa diapositiva la subordinación porque es el elemento de la relación laboral más importante, ¿no? La nueva ley procesal del trabajo, seguramente lo verán cuando estén en su clase de Derecho Procesal del Trabajo, pero hay un artículo que señala pues que existe una presunción de laboralidad, es decir que para poder, si se acredita la prestación personal de servicios, se va a presumir, la prestación personal de servicios y remunerada, se va a presumir que ya estás ante una relación de laboralidad, ¿no? Y por eso es que ahí el empleador, o en este caso el locador en realidad, tiene la carga de la prueba pues de demostrar que no se está ante una relación laboral, sino ante una locación de servicios ante una eventual desnaturalización, ¿no? Esta presunción de laboralidad, este elemento de la subordinación, es el elemento diferenciador por excelencia más importante que se analiza en una relación laboral, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es el poder de dirección? El poder de dirección está compuesto por 3 facultades. La facultad de organizar, de reglamentar y de sancionar. La facultad de organización es la facultad del empleador de establecer de forma unilateral el cómo, cuándo y dónde de la prestación. O sea, el empleador es el que te va a decir cómo lo haces, dónde lo haces y cuándo lo haces. Es decir, cómo, la modalidad, la forma de la prestación, el cuándo y el dónde, estamos hablando del horario y del centro de trabajo, ¿no? O sea, el horario de trabajo y el centro de trabajo, o te puede destacar también, te puede decir, mira, ¿sabes qué? Ya no vas a trabajar en esta oficina, sino vas a trabajar en esta otra oficina, etcétera, ¿no? Dentro de esta facultad de organización hay niveles y hay límites, ¿no? No es que tampoco el empleador te puede decir, bueno, Marilu, mira, hoy día tú trabajas en Lima, mira, ¿sabes qué? Mañana te vas pues a la oficina de Tumbes y bueno, no me importa si tienes familia o no tienes familia, no te pago viáticos, no te pago hospedaje, tú asume ese costo, pero tienes que irte mañana a la oficina de Tumbes porque si no, te despido, ¿no? Entonces, esa facultad de organización del empleador tiene límites y ese límite se llama el ius variandi. También está la facultad de reglamentación dentro del poder de dirección, son las normas de imperativo cumplimiento dentro de la relación laboral. Estas son políticas internas, manuales, procedimientos, ¿no? Como pueden haber procesos, ¿no? En el proceso de, digamos, utilización de una maquinaria, proceso de entrada, proceso de salida, ¿no? Proceso de cómo irte de vacaciones, si tienes que cumplirlo, que mandar un correo al superior, etcétera, ¿no? Reglamentos internos de trabajo, directivas, memorándums, etcétera, ¿no? Todo eso es parte del poder de reglamentar. Y finalmente el sancionador, ¿no? Que es uno de los más interesantes, que implica ya pues las potestades y facultades sancionadoras que tiene el empleador, ¿no? De vigilar el cumplimiento de las obligaciones laborales y también las medidas disciplinarias que el empleador puede imponer, que van desde una amonestación, una suspensión y finalmente pues el despido. Siguiente, Edison, por favor. Ya teniendo en claro qué es la relación laboral, los elementos más importantes, qué es el poder de dirección como parte de la subordinación, ahora pasamos a los principios del derecho del trabajo, ¿no? Los principios más importantes del derecho del trabajo, en realidad, ¿no? Y acá yo les he traído 6. En primer lugar, pues el más importantísimo, excelentísimo, reiterado, ¿no? Creo que es el principio laboral más estudiado, creo, en la relación laboral, es el principio de primacía de la realidad. Este principio implica que los hechos y la realidad prevalecen sobre los documentos y las formas. ¿Qué quiere decir esto en cristiano? Que si existe un contrato de locación de servicio perfectamente hecho, existen facturas y no boletas, existe una retribución, no existe una remuneración, no paga comisiones, no tiene ningún concepto que sea variable, no pareciera que todo esté en regla, pero si en los hechos se puede observar que el locatario, ¿no? La empresa que contrata al locador,
está subordinando al locador, no interesa que el contrato esté bien hecho, que esté perfectamente empleado, que las facturas, que emita facturas y que perciba una retribución, que no haya remuneración. Lo que va a primar es en los hechos. ¿Eso es una relación laboral o no? No me importa lo que dice el papelito, el contrato, la factura con la que tú le pagas, etcétera, sino lo que ocurre en los hechos. Entonces, ese es básicamente el principio del principio de primacía de la realidad, y vamos a ver algunas sentencias en donde los jueces aplican este principio. El segundo principio que les estoy presentando es el principio protector del derecho del trabajo, también un principio muy importante, porque el derecho laboral es tuitivo, ¿no? Cuando hablamos de la relación laboral, no sé si llegaron a ver que había un dibujo en los 3 elementos y era una balanza que estaba así. Entonces el empleador estaba arriba y el trabajador estaba abajo, porque me parece que hay alguien que ha prendido su audio, si lo pudiera apagar para no estar, está haciendo la interferencia con la presentación. Gracias. Bueno, les decía que la relación laboral es asimétrica por excelencia, ¿no? El empleador siempre va a estar acá sobre el trabajador, va a tener una ventaja. Entonces, al ser la relación laboral asimétrica, es que es muy importante este principio protector, porque el derecho laboral es tuitivo y tiene la tendencia a proteger al trabajador por ser la parte que se encuentra en desventaja en la misma relación, ¿no? Por ser una relación conflictiva, porque por su naturaleza es asimétrica. ¿No? Por lo tanto, el derecho laboral siempre protege la relación laboral en sí misma y protege la parte débil que es el trabajador. También está el principio de razonabilidad, que se va a aplicar en realidad a todos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando les hablaba, por ejemplo, de lo que era el ius variandi, estos límites al poder de dirección que tiene el empleador? Este ius variandi se aplica de manera razonable. Cuando hablaba de la potestad sancionatoria, el despido es la última ratio, es la última medida del empleador, principio de razonabilidad, ¿no? Cuando un trabajador comete una falta, ok, no lo voy a despedir, lo voy a sancionar, pero si es la primera vez, ¿lo puedo suspender una semana? O mejor lo suspendo un día o 2. O si ya tengo antecedentes de que a otra persona le sancioné por 2 días por esa misma falta, entonces sería razonable que a otro trabajador lo sancione por más o por menos. Entonces, eso es un poco, son criterios proporcionales y razonables para cualquier medida que se tome dentro del derecho laboral. Como menciona un poco Luz, ¿no? Puede que un trabajador ingrese como locador, sin embargo, por la primacía de la realidad, que existe una relación laboral, por supuesto, creo que eso ocurre bastante, muchísimo, no debe ser un gran porcentaje mayoritario de demandas o de reclamos ante la SUNAFIL deben ir por desnaturalizaciones de locaciones de servicio, pero también pueden ser por desnaturalizaciones de tercerizaciones e intermediaciones. No solamente hay desnaturalizaciones en relaciones civiles, sino también en contratación indirecta como intermediación y tercerización, y finalmente desnaturalización de contratos modales. Creo que el principio de primacía de la realidad se aplica justamente no solamente a las relaciones directas, como es en el contrato de locación del servicio entre el empleador y el trabajador, sino también y directas también en contratos a plazo fijo que estén desnaturalizados porque no tienen causa objetiva, pero también en contratación laboral indirecta, como son intermediaciones y tercerizaciones, como lo van a ver también en su clase de contratación indirecta, en donde también van a ver, mejor dicho, la aplicación de este principio de primacía de la realidad. Acá hay una pregunta de Edmundo, bastante interesante, sobre justamente el principio de primacía de la realidad. La voy a leer porque justamente está para este punto, ¿no? Sobre la relación material laboral, la primacía de la realidad es la que determina si existen los 3 elementos de la relación laboral. Sin embargo, para la relación laboral con el Estado se exige concurso público, plaza presupuestada, entre otros, so pena de nulidad. ¿Es correcto que los jueces incorporen a locadores desnaturalizados sin observar que no ingresaron por concurso y carecen de plaza presupuestada? En todo caso, ¿cómo debe entenderse la primacía de realidad cuando el empleador es el Estado? Edmundo, es interesantísima esta pregunta. En realidad creo que podríamos hacer una clase sobre reposición de trabajadores en el sector público, ¿no? Me parece un temón, pero creo que simplemente para responder tu pregunta así en 2 minutos y seguir con los principios en la relación, digamos, en el ámbito privado, creo que es muy complejo. Lo que sucede es que, digamos, el tema del trabajador en el sector público, que tiene sus propias normas, creo que había tenido todo un curso hasta que salió el presidente Huatuco,
¿no? Y creo que el presidente Huatuco es importante, es interesante, por supuesto, trata de rescatar la meritocracia en el sector público, sí, pero nos trajo más problemas que soluciones, porque luego salieron todas estas casaciones de la Corte Suprema que se van en contra de Huatuco y que deciden, pues, reponer a trabajadores en el sector público, ¿pero por qué? Por un tema de, no quiero decir derechos adquiridos, pero por un tema ya de costumbre jurídica y de seguridad jurídica, que ya se venía reponiendo a los trabajadores del sector público en, pues, muy al margen de si habían accedido o no por concurso, por un tema de aplicación de primacía de la realidad, porque justamente se comprobaba, pues, ¿no? Que habían sido trabajadores en la norma, en la realidad, perdón, ¿no? Yo creo que, o sea, el problema es mucho más complejo que decir simplemente, ok, aplicamos Huatuco o simplemente aplicamos lo que nos dijo la Corte Suprema y, no y nos alejamos de Huatuco, igual reponemos a los trabajadores en el sector público. Porque el tema de la meritocracia y de la plaza responde a temas presupuestarios que no se aplican al sector privado. Es como si decir, bueno, entonces es pues una aberración que los trabajadores del sector público no tengan los derechos colectivos tal cual un trabajador del sector privado. Es lo mismo porque la naturaleza jurídica del trabajador público no es la misma, por eso es que tiene limitaciones presupuestarias al derecho de huelga o al derecho a la negociación colectiva, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo que se tiene que hacer es lo que dice la OIT también, es que sí, efectivamente se justifican unos ciertos tratos diferenciados para trabajadores del sector público, pero el tema de la meritocracia, el concurso público y la plaza presupuestada, lamentablemente creo que todavía no están bien, o sea, todavía existen muchos CAS que son a dedo. Entonces, eso evidentemente no respeta el principio de meritocracia, de plaza presupuestada, y no va a tener nada que ver con un concurso público, ¿no? Entonces, creo que hay problemas que van mucho más allá que simplemente decir, ok, aplicamos el principio de la primacía de la realidad o no, dejamos sin efecto Huatuco o no, porque creo que también ahí hay una serie de cosas, de un estado de cosas casi inconstitucional respecto del manejo de la meritocracia en el sector público, ¿no? Entonces creo que eso se debería atacar primero y luego ya analicemos si es que está bien Huatuco o si simplemente una vez que se ordene el tema del acceso al trabajo en el sector público, ¿no? Se elimina y nos vamos un poco al análisis que viene haciendo la Corte Suprema y muchos juzgados y salas superiores que se alejan de Huatuco y dicen, no, yo lo voy a reponer porque en la práctica ha sido un trabajador y siguiendo el principio de la primacía de la realidad, no, yo lo voy a reponer, ¿no? Sí, bueno, si la... Ahora, no sé si la Suprema hizo un pésimo distinguishing. Yo he leído otras sentencias de juzgados y de salas laborales que han hecho un mejor apartamiento de Huatuco, ¿no? Creo que Huatuco fue bastante cuestionable. Creo que lo cuestionable de Huatuco, no ya para cerrar este tema, creo que son un poco los requisitos, porque los 5 o 6, yo no recuerdo cuántos eran, requisitos para realmente decir entonces si correspondía o no a la reposición, creo que se quedaban cortos, ¿no? Porque la realidad era mucho más compleja, ¿no? Creo que quizás antes de haber emitido ese precedente se pudo haber hecho un estudio diferente quizás de la situación real de los trabajadores en el sector público, ¿no? Ciertamente la tendencia en la jurisprudencia del sector público es el respeto a la primacía de la realidad, sí, ¿no? Salvo que uno esté en un amparo, ¿no? Como alguna vez vi una audiencia, el Tribunal Constitucional, ¿no? Y a un trabajador se le había pasado el plazo para demandar en la vía ordinaria, entonces se había ido al amparo nomás a demandar buscando la reposición, pero en realidad era pues porque ya se le había pasado el tema de la vía ordinaria, ¿no? Que ahí también hay todo un tema respecto de la vía igualmente satisfactoria, ¿no? Pero es un poco la tendencia, salvo pues no, como digo, que uno se vaya al amparo y ahí si uno llega al Tribunal Constitucional, evidentemente ahí no va a poder acceder a un tema de reposición. Es como también la reposición de los trabajadores de confianza, ¿no? Es otro tema que va y viene, sí, indemnización, no indemnización, sale el pleno, pero los jueces se apartan. Entonces eso también es la de nunca acabar, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional creó esta cuasi causal de despido diciendo que retira de la confianza y solo paga la indemnización, pero no reposición, y luego ya la tendencia jurisprudencial ha ido degenerando, creo yo. Digo degenerando porque cada vez el cuadro que tengo yo de sentencias va creciendo entre casaciones y lo que dice el Tribunal Constitucional, porque si da la indemnización, no da la indemnización, fue de confianza desde el inicio, entonces dale mitad reposición, mitad ¿no? Indemnización, entonces es como, ¿no? Súper, súper complejo, ¿no? Esas son otra de las cosas interesantísimas, además que pues competen al derecho del trabajo y que seguramente van a ir pues analizando ustedes en
distintos clases más adelante que van a tener, ¿no? Y acá solamente había un último comentario de Mercedes. Muchas gracias, Edmundo, por tu comentario. Las provincias han venido superando paulatinamente a través del apartamiento del mismo con la vía motivación. Sí, efectivamente, creo que en Huatuco más o menos esa es la tendencia, ¿no? Igual yo nunca cantaría victoria porque a veces, ¿no? Lo mismo había pasado, o sea, en esto de los trabajadores de confianza había una línea clara de la Corte Suprema y de ahí de la nada cambió y dijo, no, ya no corresponde indemnización, nada, ¿no? Y de ahí nuevamente volvió a cambiar la tendencia en la Corte Suprema y dijo, bueno, el retiro de la confianza va a tener que ser justificado. Es como que eso de dónde salió. O sea, el Tribunal Constitucional, al margen de si haya estado bien o mal, nunca habló de una justificación de retiro de confianza. Entonces, era más ahí más bien la Corte Suprema se excedió y se fue a como crear una nueva causal de despido que no está en la ley, ¿no? Y eso es constitucional. Entonces, yo no cantaría victoria. Mercedes, creo que esa es una de las cosas, creo yo, muy interesantes que nunca agotan y creo que nunca cansan el derecho del trabajo, ¿no? Y bueno, siguiente, por favor, Edison, regresando a los principios del derecho del trabajo. Pero sí, el principio de la primacía de la realidad es interesantísimo, ¿no? Y ahorita vamos a ver su aplicación en sentencias, ¿no? Bueno, también está el principio de continuidad. Este principio se entiende que la relación laboral es de tracto sucesivo, con vocación de permanencia y de duración indeterminada, ¿no? También, cuando les hablaba un poco de la desnaturalización, les hablaba de los contratos a plazo fijo, ¿no? Entonces también cuando existe transferencia de personal, desnaturalización de contratos a plazo fijo, ¿no? Se va a aplicar el principio de continuidad, justamente para entender que la relación laboral ha sido una sola y por lo tanto al trabajador le corresponden beneficios por todo ese periodo, ¿no? Sí, por supuesto, Luis, creo que debería ser un tema de reposición en el sector público, un pleno, por supuesto, pero creo que un pleno tampoco soluciona este problema, ¿no? O sea, podríamos tener otra clase respecto de la eficacia jurídica que tienen plenos y encima tendríamos que hablar, vamos a hacer un pleno nacional, vamos a hacer un pleno regional, realmente va a funcionar, un pleno de jueces supremos, pero la verdad que es que yo creo que acá el problema que ha habido también entre, digamos, le llaman la guerra de cortes, ¿no? Porque está Tribunal Constitucional y Corte Suprema, es uno de los fenómenos que tiene el Perú, que tiene Corte Suprema y Tribunal Constitucional, que ambos resuelven materias relevantes en materias, pues, de derechos fundamentales, ¿no? Pero creo que debería haber solamente un órgano, muy al margen de que por un tema de competencia podamos tener una última instancia en vía ordinaria laboral, el órgano supremo de interpretación solo debería ser uno, ¿no? Que podría ser el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema, que yo podría decir el Tribunal Constitucional, perdón, perfecto. Pero yo creo que este gran problema se suscita en parte porque existe esta guerra de cortes, porque finalmente los dos van a resolver, por más que uno diga que el TC es el órgano supremo de interpretación constitucional, la Corte Suprema en última instancia va a resolver asuntos que tienen la misma relevancia constitucional que el TC, excepto temas de inconstitucionalidad de normas puras y duras. Entonces creo que ahí también hay un tema, pues, de jerarquía en nuestro país que hace que esto no pueda llevarse armoniosamente, en este tema de guerra de cortes. Esto no hay en Estados Unidos, porque Estados Unidos solo tiene un Tribunal Supremo y ya está. Entonces lo que dice el Tribunal Supremo es, y punto. Bien o no, de acuerdo, exista después distinguishing o overruling de cortes inferiores, perfecto, y que eso vuelva a llegar al Tribunal Supremo y cambien de tendencia, excelente. Pero solo hay uno, no hay dos. Entonces yo creo que gran parte de estos problemas se suscitan por eso. Principio de continuidad. Me pregunta Luz, Rappi, Uber, Globo, ¿tienen plazo fijo? ¿Sería una relación laboral o cómo se le aplicaría este principio? Rappi, Uber, Globo en nuestro país son locadores de servicio, por lo tanto no tienen plazo fijo, ¿no? Hay una, no sé si lleguemos el día de hoy en la clase, pero en el PPT ustedes lo van a tener, es la última filmina. Luz, para responder tu pregunta, la contratación laboral puede ser directa e indirecta, pero estamos hablando de contratación laboral. La directa es por contrato indeterminado o plazo fijo, o la indirecta que es a través de intermediación o tercerización. Pero existen contrataciones que no son laborales. Por ejemplo, los voluntarios, por ejemplo, los practicantes preprofesionales y profesionales no son relaciones laborales, tienen convenios distintos, no contrato de trabajo, y también la locación de servicios. Entonces, Rappi, Globo, no pertenecen al marco de la relación laboral, claro, siempre y cuando no tengan estos tres elementos de relación laboral que ya vimos antes,
Y en tanto no son trabajadores, pues entonces se les aplica las normas del Código Civil, siempre y cuando pues no haya una situación de desnaturalización del contrato civil, que es, aunque ellos sean locadores, independientes, freelance, si están los tres elementos, los tres tienen que estar, los tres elementos de la relación laboral en esa locación, entonces eso se vuelve una relación laboral y pasas al universo de contratación laboral y sales del universo de contratación civil por contrato de locación de servicios, ¿no? Me había quedado en el principio de continuidad. Ahora, si hubiera una desnaturalización, el principio de continuidad, ¿cómo lo aplicas ahí? Que si este Rappi, Uber o Globo ha tenido 3 contratos de locación de servicios, ¿no? Y todos han tenido los 3 elementos de la relación laboral, aplicas el principio de continuidad para decir que la relación laboral a plazo indeterminado fue desde el primer contrato de locación. Y todo eso en adelante fue una relación laboral, ¿no? No solo coger el último, sino entender que toda la relación es una relación laboral de tracto sucesivo con vocación de permanencia. Otro principio importantísimo, el principio de irrenunciabilidad de derechos. Los derechos laborales por su naturaleza son irrenunciables, indisponibles, y el pacto en contrario puede ser nulo. Existen ciertas situaciones, como la transacción extrajudicial, en donde se considera que el trabajador sí puede disponer de sus derechos, pero evidentemente pues una transacción extrajudicial, una conciliación extrajudicial, pues tiene que tener ciertos requisitos para que el juez la considere como válida y se considere que el demandante, o en este caso el trabajador, válidamente ha hecho esta disposición de los derechos. Pero como los principios laborales son irrenunciables, tiene que haber estado asesorado, por ejemplo, asesorado por un abogado. Por lo general estas transacciones son con una contraprestación, pero la contraprestación tiene que ser razonable. Por ejemplo, si hay un tema de desnaturalización, por lo general, el incentivo, la indemnización es aprox lo que más o menos le correspondía de beneficios sociales, un poco menos, puede ser un poco más. Si estamos ante un despido arbitrario, la indemnización por despido arbitrario, el monto que se aproxime, ¿no? Si le correspondía, no sé, pues 100, la conciliación no va a decir 1, puede decir 80, 90, 95, 105, pero no 1, 2. ¿No? Entonces, ese es un poco ciertos parámetros, nuevamente el principio de razonabilidad también que veíamos que se aplican en la relación laboral al momento de analizar también, además, si se ha hecho un pacto válido de disposición de derechos por esta misma naturaleza irrenunciable de los derechos laborales, ¿no? De ahí también tenemos, perdón, se me fue la pantalla, ahora sí, también tenemos el principio de la buena fe, ¿no? Que es un poco que las partes tanto empleador como trabajador pues se comprometen a prestar sus servicios con lealtad, a cumplir tanto sus deberes, o sea, que se respeten sus derechos, pero también cumplir con sus obligaciones, porque tanto trabajador como empleador tienen obligaciones, ¿no? El trabajador también tiene una obligación de buena fe, de no mentir, de llevar un buen equipo, un buen ambiente laboral, etcétera, ¿no? Entonces, esa es un poco la lealtad entre las partes y entender la relación laboral como un vínculo personal, no solamente contractual, ¿no? Acá podemos pasar a la siguiente, por favor, Edison. Y ya para ir cerrando esta parte introductoria, justo ya también ya nos vamos acercando al tema de las sentencias, un poco de principios de interpretación jurídica en el derecho, ¿no? Antes he hablado de principios del derecho al trabajo, estos son principios de interpretación jurídica, regresando a jurídicas, ¿no? Existen distintos métodos, también podemos hablar del analógico, sistemático, ratio legis, los mecanismos, los principios de interpretación jurídica del derecho generales, pero no voy a hablar de eso, sino de los que más ocupan el derecho laboral. También se aplican el analógico, el teleológico, el ratio legis, el sistemático, etcétera, ¿no? Pero los principios del derecho del trabajo, de interpretación jurídica, ¿no? Los más importantes son los que están en pantalla, ¿no? El indubio pro operario, lo hemos escuchado muchísimo, ¿no? Es cuando existe una sola norma aplicable, si existe una duda interpretativa de lo que dice esa norma, se tiene que aplicar la interpretación que sea la más favorable para el trabajador, ¿no? Esto es cuando solamente hay una norma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Les pongo un ejemplo. En normativa de pensiones, ¿no? ¿Cómo se calcula la remuneración computable para la pensión? La norma dice las 12 remuneraciones, solo dice, sí, 12 remuneraciones antes de la fecha de contingencia. Okay. Entonces acá la duda es, ¿qué se entiende por 12 remuneraciones antes de la fecha de la contingencia?
los 12 meses antes del accidente o los 12 meses donde ha habido remuneración efectiva. ¿Qué pasa si los 12 meses antes de la contingencia el trabajador estuvo con subsidio y no percibe, y es un comisionista? Entonces solamente percibe el básico sin comisiones. Y su pensión sería pues un tercio de lo que le hubiera correspondido si se calcula en los 12 meses activos. Pero la norma solamente dice 12 meses antes de la contingencia, esa remuneración computable de los 12 meses antes de la contingencia. Entonces, ¿qué debo entender por esa remuneración computable 12 meses antes de la contingencia? ¿Es 12 meses antes en las que tenía la remuneración efectivamente percibida? ¿O 12 meses antes a tabla rasa desde que fue el accidente? Entonces, ante esta duda interpretativa, ¿qué hacemos? Aplicamos el indubio pro operario y aplicamos la interpretación que es más beneficiosa para el trabajador, ¿no? Y si en este caso el juez determina que se deben aplicar no los 12 meses, sino 6 meses antes porque había tenido un subsidio, suspensión perfecta, lo que fuera, y se va a 6 meses hacia atrás, es decir, 12 más 6, 18 meses hacia atrás, eso es una aplicación más favorable interpretativa de esta norma para poder darle una mayor pensión al trabajador, ¿no? Es más o menos así. La norma más favorable es cuando existen 2 o más normas aplicables del mismo rango y uno no sabe cuál aplicar, se va a aplicar la que es más favorable para el trabajador, ¿no? Esto ocurre cuando a veces un mismo beneficio social se encuentra regulado en 2 normas. Puede ser en la ley de consolidación de beneficios sociales y en la ley que genera ese beneficio, no sé, la ley de horas extra, de CTS, etc. Y si las dos, pues, existen 2 normas aplicables al mismo hecho, se va a aplicar la que sea más favorable para el trabajador. Y los derechos adquiridos, que, bueno, solamente para resumir, pues en realidad es cuando existe una norma aplicable y luego sale una nueva norma, hay una sucesión normativa, y en realidad los derechos adquiridos en el Perú, ¿no? Esto estaba en la Constitución del 79, se derogó en la Constitución del 93, pero quedó para temas pensionarios por un tema también de aplicación de norma más favorable para el trabajador, ¿no? Porque en realidad en el Perú no hay irretroactividad de las normas, es inconstitucional. Solamente se aplica en materia pensionaria con la eliminación de regímenes pensionarios, porque por ejemplo todavía hay personas que reciben el régimen de la cédula viva, la 19990, que son regímenes pensionarios cerrados, a los que ya la gente no puede adquirir, pero esas personas no puede, digamos, acceder, perdón, pero esas personas que ya tienen estos beneficios pensionarios de la cédula viva o de la 19990, no los pierden y se les aplica el nuevo régimen que está vigente, sino ellos lo mantienen por un tema de derechos adquiridos, pero en realidad solamente normas en el Perú. Ya. Perdón, creo que me congelé ahí un ratito, ahora sí. Siguiente, por favor, Edison. Y la subsiguiente, incluso de esa. No, pasemos a la siguiente porque ese es contenido esencial del derecho. Y ya. Acá ya hablemos un poco de ya aplicación de normas en el derecho del trabajo, ¿no? Ya hemos hablado un poco de los principios, hemos hablado de aplicación de normas en la interpretación jurídica, ahora hablemos un poco de aplicación de normas del derecho del trabajo en jerarquía normativa, ¿no? Entonces, acá les he traído un ejemplo para el caso de uno de los derechos laborales fundamentales por excelencia que pertenece al jus cogens laboral, que es el derecho al no trabajo forzoso, en realidad, ¿no? El trabajo esclavo. Entonces, cuando uno habla de trabajo forzoso, pues tiene una serie de normas que se aplican en simultáneo a este derecho, pero que sigue una jerarquía normativa, ¿no? Tenemos un sistema universal, un sistema regional, tenemos un sistema OIT y tenemos un marco normativo, ¿no? Entonces, en el sistema universal existen pactos y tratados de derechos humanos, ¿no? Que también van a ser aplicables por ser partes de organizaciones internacionales. Esto puede ser por el Sistema Universal de Derechos Humanos o el sistema regional, ¿no? Acá está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, etcétera, Convención Americana de Derechos Humanos, Protocolo de San Salvador, el Pacto de San José, etcétera. ¿Cómo es que estas normas de derecho internacional se introducen en nuestro derecho del trabajo nacional? Por la Constitución, porque la Constitución tiene su disposición, su cuarta disposición final y transitoria, que señala que por el bloque de constitucionalidad, los tratados
de derechos humanos que han sido ratificados por nuestro país, por el Perú, forman parte del bloque de constitucionalidad y pertenecen a las normativas de derecho interno, ¿no? Así es como estas se incluyen. Siguiente, por favor, Edison. Sino que estoy pasando a la siguiente, pero también leyendo sus preguntas a la vez. Irrenunciabilidad e retroactividad en el tema pensionario. Sí, ese es un temón. También desde acá invito a ebook 360 a que organicen posteriormente un curso sobre el tema pensionario. Creo que ahora además está muy en boga, representa el 70-80% de procesos de amparo, son procesos pensionarios. Es un temón también, ahora se está hablando mucho del nexo de causalidad en enfermedades profesionales y lo están aplicando en procesos ordinarios, así que creo que el tema del amparo pensionario es un temón importantísimo, hablar del nexo de causalidad, enfermedades profesionales, Flores Cayo, Elgo Ríos, las vías igualmente satisfactorias, entonces la verdad que sí, efectivamente Luis, es un temón. Acá hay otra pregunta de Edmundo: sin una conciliación judicialmente homologada, el trabajador renunció a algunos derechos, puede entablar otra demanda a pesar de la cosa juzgada sobre la relación laboral. Ajá, bueno, Edmundo, la verdad que yo considero que primero hay que analizar si es que la conciliación cumple con todos estos principios, pues que hablaba de razonabilidad, ¿no? Para ver si supera el test de disponibilidad de derechos, ¿no? Si ese documento, que puede ser una conciliación, una transacción o lo que fuera, pasa ese test de disponibilidad de derechos, yo creo que ya hay cosas juzgadas, ¿no? Y ya no hay nada que hacer, salvo que quiera demandar otra cosa, como por ejemplo beneficios sociales que no le pagaron, utilidades. A veces también reclaman retenciones de AFP y salud después. Creo que sí se puede, ¿no? Pero respecto a la relación laboral, no. Ahora, otro tema para cerrar la pregunta del mundo, ¿no? La conciliación, si es judicialmente, no, judicial, ¿no? No sé si te refieres a que fue en el proceso judicial. Normalmente un juez, ¿no?, laboral va a hacer este test de disponibilidad justamente antes de aceptar la transacción, ¿no? La conciliación judicial, mejor dicho, ¿no? Si es que es dentro del proceso o fuera del proceso, incluso para poder aceptar el desistimiento, el juez emite una resolución y la revisa, ¿no? Con lo cual, igual es muy probable que ahí el juez haga un análisis sobre si pasa o no este test de disponibilidad, ¿no? Para justamente comprobar su validez, ¿no? Una falta grave ya. De ahí voy a terminar con la pregunta de Camila sobre la sanción y voy a terminar acá con la aplicación de normas. Bueno, entonces habían normas de derecho internacional, que son las del Sistema Universal, Sistema Regional, también OIT, también son normas, pactos internacionales que se han sido ratificados por el Perú, se incorporan por la cuarta disposición final y transitoria al derecho peruano, ¿no? Y finalmente la Constitución. Ya pasamos a la siguiente, Edison. En realidad acá esto lo van a tener, es la típica pirámide de Kelsen, pero en el tema laboral. Lo he sacado pues del libro Introducción al Derecho Laboral de Javier Neves, que en paz descanse, que falleció lamentablemente de COVID, un verdadero maestro, y si tienen más pues dudas sobre la aplicación de normas en el tiempo, en el espacio, retroactividad y renunciabilidad, esta pirámide mayormente explicada, en verdad les recomiendo y les incentivo a revisar el libro de Introducción al Derecho Laboral de maestro Javier, porque es clarísimo justamente para terminar de analizar todo este tipo de la pirámide normativa de Kelsen, pero aplicada al derecho del trabajo. Siguiente, Edison, por favor. Y ya con esto vamos terminando, porque sé que me excedí un poco del tiempo, ¿no? Yo creo que comenzamos como 7:30 más o menos, me dijeron terminas máximo a las 9, ya son las 9. Pero también sus preguntas han estado tan interesantes que no podía dejar de responderlas, ¿no? Entonces ya para ir cerrando con las fuentes en el derecho del trabajo, pues yo les hablaba de la pirámide de Kelsen, pero en el derecho del trabajo hay otras fuentes del derecho del trabajo que son particulares a esta rama del derecho, ¿no? Bueno, ya hablamos de la jerarquía normativa, ya les mostré, está ahí la pirámide de Javier, lo van a tener para repasarlo. Pero adicionalmente está el convenio colectivo, ¿no? El convenio colectivo, que tiene fuerza vinculante, tiene fuerza normativa entre las partes, es pues el instrumento que llega luego de la negociación colectiva, es el documento que suscriben el sindicato y el empleador, ¿no? Y esto va a tener fuerza vinculante en el caso de, no puede tener eficacia pues limitada si es que es un sindicato minoritario, puede tener una aplicación absoluta si es un sindicato mayoritario. Esto lo van a ver en mayor medida en su clase de derecho sindical, pero es importante entender que el convenio colectivo es una fuente
de derechos del derecho del trabajo, ¿no? Y que también puede generar derechos convencionales que van a ser superiores a los que están en la norma, ¿no? De ahí también está el reglamento interno, que es de rango terciario, pero también es una fuente que genera derechos en el derecho del trabajo, ¿no? Lo habíamos visto un poco cuando hablamos del poder de dirección, ¿no? Y finalmente la costumbre, ¿no? Y con esto ya termino el tema de las fuentes del derecho. Siguiente, Edison, por favor. Y la costumbre es algo muy particular en el derecho del trabajo. La costumbre como fuente del derecho del trabajo es la repetición de una conducta en el tiempo que genera derechos en una colectividad. Esto genera a su vez una expectativa porque se genera al tercer año, como vamos a ver, una conciencia de obligatoriedad del empleador de otorgar ese beneficio nuevamente. No es como decir, o sea, el hecho de que yo dé algo 2 veces ya te genera la obligación de otorgarlo una tercera vez, ¿no? Y el plazo es de 2 años, ¿no? El otorgamiento de un beneficio por 2 años continuos genera la obligación de este beneficio a futuro. Muy importante tener en consideración que para el derecho del trabajo la costumbre también es una fuente que genera derecho, con estos elementos que les comentaba del periodo, la conciencia de obligatoriedad, ¿no? Y este periodo de 2 años. Siguiente, Edison, por favor. Y ya con esto termino, porque ya estoy justo ahí a las 9. Y bueno, ya para ir cerrando, ¿no? Porque me dirán, bueno, Marilu, qué interesante esto de los elementos de la relación laboral, los principios, bacán. Y cómo eso se está aplicando en la realidad, y ahí les he dejado, siguiente, por favor, Edison, ¿no? Por eso estaba ahí un poco el gráfico también, ¿no? De cómo es que el Poder Judicial, habían distintos iconos del Poder Judicial del Perú, analizan los elementos de la relación laboral, subordinación, remuneración y prestación personal para determinar si estamos ante una relación laboral o no, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, he traído una sentencia de una sala laboral de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que a mí esto es una opinión personal, ¿no? Yo he litigado en, podría decir, casi todas las jurisdicciones que están en nuestro país, y realmente las sentencias de la Corte Superior de Justicia de Arequipa siempre las utilizo en mis clases, en mis ejemplos, porque son sentencias muy bien fundamentadas, muy estructuradas, con una argumentación jurídica bastante impecable, ¿no? Siguiendo lo que dirían pues los grandes pensadores de argumentación jurídica, Rawls, ¿no? Tienen mucha coherencia, consistencia y adhesión, ¿no? Entonces me parecen muy útiles de ejemplos para este tipo de clases, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, se estaba analizando si una prestadora de servicios que vendía productos así de casa en casa, tocando la puerta con un catálogo, era trabajadora o era locadora, pues, ¿no? Entonces acá lo que se analiza, lo que señala la sala, ¿no? Es que esta, pues, vendedora, ¿no? Tenía, ¿no? Se ha acreditado la ausencia de subordinación. ¿De qué manera? Pues resulta suficiente señalar que se le asignó un lugar para realizar sus actividades y la responsabilidad de cobro y supervisión del resto de las vendedoras, recoger y distribuir productos, reclutar personal, pues conforme a los contratos celebrados, que no han logrado ser rebatidos, no, los servicios se prestaron con autonomía, con los conocimientos y habilidades propias del locador y sin estar obligada a acatar las disposiciones del comitente, es decir, del supuesto empleador. Ajá, autonomía, conocimientos, obligado a acatar disposiciones. ¿Eso a qué le suena? ¿No le suena al poder de dirección? O sea, no había organización, reglamentación por parte de este supuesto empleador. Había total autonomía. No había subordinación en este caso, por eso se declara infundada la demanda y analiza la sala, que no hay esa pues dependencia jurídica. Siguiente, por favor, Edison. Sigue analizando esta sala en este mismo caso, ¿no? Que para aplicar la primacía de la realidad, este principio informa que cuando existe discrepancia o divergencia entre los hechos y lo declarado en los documentos o las formalidades, debe darse prevalencia a lo que surge en la práctica. Y los hechos en este caso no han sido mínimamente, los alegados por la demandante no han sido comprobados, que definitivamente nos encontramos frente a una relación laboral. Es un poco, obviamente esta sentencia era muchísimo más larga, en la parte de arriba tenía una serie de transcripciones de la audiencia de juzgamiento en donde decía, la demandante dijo esto, ¿no? ¿Usted iba a su casa? Sí, siempre iba a mi casa todos los días. ¿Usted tenía un horario fijo para prestar servicios? No. ¿Usted trabajaba sola? No, a veces me ayudaban familiares, no hay prestación personal. ¿Usted recibía siempre un monto fijo? No, era variable porque dependía de si yo había hecho los cobros o no. ¿Usted alguna vez le dijeron cómo prestar sus servicios? No, yo siempre era independiente.
Si usted no iba a trabajar un día y no iba a hacer sus cobranzas, ¿le sancionaban? No. ¿Le descontaban? No. ¿Le enviaban un memo? No. ¿Le llamaban la atención? No. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? En realidad ya es la parte final de la sentencia, pero así es como muchas veces los jueces analizan el principio de la primacía de la realidad en estos casos, ¿no? La siguiente, por favor, Edison. Creo que esa es la última de ese. Sí, acá hay otra sentencia de la segunda sala especializada laboral. Este es un caso, es un voto en discordia de la sala, pero también analiza un poco este tema de las metas y de los elementos de la subordinación en el caso concreto, pero a raíz de las pruebas que se habían actuado, ¿no? Y ya para ir cerrando, porque ahora sí ya me he excedido del tiempo, quería cerrar en realidad con la sentencia de Arequipa. Ahí tienen otro ejemplo de esta sentencia de la segunda sala especializada laboral, donde también analiza pues si existía remuneración, subordinación, prestación personal, ¿no? Ahí la sala analiza un poco el horario, ¿no? Si es que las declaraciones de la demandante en audiencia, dijo que ella definía la prestación de los servicios, que era autónoma, que no tenía un horario y señalan los minutos en los que la demandante dijo eso en la audiencia, ¿no? Y por lo tanto se concluye que no había una limitación que pudiera afectar la autonomía que tenía la demandante y se concluye también que es una relación de locación de servicios, ¿no? Ya para ir finalizando, Edison, no sé si podemos pasar a la penúltima. Puedes pasar a la siguiente, porque ya un poco resumí lo que decía la siguiente todavía. La siguiente. Esa sigue siendo la sentencia. La siguiente todavía. Ya, y ya con esto vamos cerrando, ¿no? Los derechos fundamentales del trabajo, nuevamente van a tener todo un curso, muchas clases hasta marzo, todo un mes, donde van a debatir muchos temas interesantísimos del derecho del trabajo, pero ya para ir cerrando, los derechos fundamentales en el derecho del trabajo son muchos, pero yo quiero cerrar con esta idea de trabajo decente, igualdad y no discriminación. Hemos hablado de informalidad y cómo la igualdad y la no discriminación de poblaciones vulnerables puede ser uno de los grandes factores que genera esta informalidad. Derechos individuales que van a ver en la siguiente clase, que son los CTS, gratificaciones, etcétera. Derechos colectivos, negociación, huelga, derecho a la libertad sindical y seguridad de salud en el trabajo, que me parece pues que es uno de los temas más relevantes que está dando origen a más investigaciones y relevancia del derecho del trabajo. Y la última, Edison, finalmente, gracias, ya con esto termino. ¿Por qué es importante el derecho al trabajo? Aparte de la anterior filmina que les mostraba, estos 5, digamos, puntos cúspides del derecho al trabajo: trabajo decente, igualdad, derechos individuales, colectivos y seguridad y salud en el trabajo, porque el derecho al trabajo se ocupa pues de muchas cosas, ¿no? Y parte de los derechos individuales son, pues, como van a ver, regulación del salario, del sueldo, igualdad remunerativa, van a ver los beneficios legales sociales, gratificaciones, CTS, vacaciones, horas extras, utilidades. Van a ver los beneficios convencionales, es decir, la potestad del empleador. La costumbre es un beneficio convencional, no es algo que te dé la norma, ¿no? Pero si la empresa ya lo da 2 años, entonces ya se vuelve una obligación al tercer año. Las relaciones colectivas y las prestaciones de la seguridad social. Muy bien, estimados colegas, con ello concluimos la sesión del día de hoy. Nos estamos viendo el día viernes y el día sábado. Recordándoles, las sesiones van a ser de 7 a 9 y vamos a volver a tener una sesión con la doctora Marilu Marstolchillo. De seguro tienen bastantes preguntas pendientes, así es que no se preocupen, igual las dejan en la caja de comentarios, ¿de acuerdo? Para que cuando tengamos la en vivo con ella, obviamente puedan realizarlo. Ello sería todo por el día de hoy. Que tengan una bonita noche. Hasta entonces.